Historia de Miércoles fue declarado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante de Azul. Auspician este programa IBU, Indumentaria. Consejo Deliberante de Azul. Guanaco, alpargatas con estilo. Municipalidad de Azul. Lo Domingo, casa de té y picadas. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Aire Yo Soy, de Jessica Valé. Damero, revestimientos. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy voy a estar con Francisco Giordano, que es el referente, es quien está a cargo del perfil de Instagram Humanidad Prehistórica, quien además es profesor de historia y antropólogo. Vamos a estar abordando un tema que no hemos tocado antes en este programa, pero que creemos que es muy necesario para seguir generando este contenido cultural y de interés para todos. Vamos a estar hablando con Francisco de la prehistoria. Sin más preámbulos, vamos a la charla. Hola Francisco, bueno, bienvenido a Historia de Miércoles. Un gusto inmenso que estés acá acompañándonos. Nosotros nos conocimos por tu gata, hemos macheado felinos, pero lo importante de este encuentro de gatos es que a través de tu perfil de Instagram generas un contenido que es muy accesible para todos y que además tiene un contenido científico. Así que me gustaría que empecemos, si te parece, a hablar un poquito de la prehistoria, de ese periodo del que muchas veces se suponen un montón de cosas y que en realidad estas cosas no siempre se condicen con la evidencia científica. ¿Sabes qué? Hola Angie, ¿cómo andás? Gracias por invitarme otra vez. ¿Sabés que yo me mato pensando contenido, pensando en las hipótesis, en las teorías más recientes, en leer papers, en estar actualizado? Y el video que más se viene a viralizar es el de mi gata, que obviamente tenía un trasfondo que tenía que ver con la domesticación de los gatos en la zona de Egipto, del norte de África, qué sé yo. Pero bueno, la gente más que nada los comentarios eran qué linda gata. Pero bueno, es verdad que es muy linda igual. Mira, sobre lo que vos decís de la prehistoria, yo te contaba cuando estábamos hablando previamente al video que, bueno, yo doy clase de prehistoria en la Facultad de Humanidades de La Plata y es una cátedra que no es muy, digo, que no les suele gustar a los estudiantes en general, más a los que no la cursaron que sí la cursaron, justamente porque viene con una serie de prejuicios sobre lo que es la prehistoria, sobre cómo se estudia. Y algo que yo veo, que lo veo mucho en las redes sociales sobre todo, es que el mayor prejuicio sobre la prehistoria tiene que ver con tratarse de una supuesta etapa de violencia o de canibalismo moral, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de que se piensa que que la prehistoria refleja un estado natural de los seres humanos y que ese estado es un estado violento, ¿no? Que es un poco lo que decía Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre y bueno, la única forma de evitar esa violencia es con instituciones, qué sé yo, que se presupone que la prehistoria no las tenían, ¿no? Se presupone que es una matanza a garrotazos de unos contra otros o de unas contra otras. Y eso ya te digo, a mí me parece que tiene que ver un poco con el mundo del cine, de la televisión, de las redes sociales, ¿no? De producciones que son muy buenas en muchos casos, como La Guerra del Fuego, pero que tal vez reflejan prejuicios de la época. Y también creo que tiene que ver con esa idea de que en la prehistoria se aplica la supervivencia del más fuerte o la del más apto, como habría dicho en su momento Spencer. Y en una lectura que se hizo muy mal de la teoría de Darwin durante el siglo XIX, que a partir del darwinismo social se empezó a tomar esa idea de la supervivencia del más apto como, bueno, la vida es una competencia. Entonces, en esa competencia solo sobreviven los mejores, entonces yo tengo que estar tratando de pisarle la cabeza al otro para seguir. Esa era un poco la idea del darwinismo social, que no era lo que Darwin había dicho, sino que es una deformación de lo que Darwin había dicho. Porque lo que vemos en la evolución, y si querés esto lo vamos charlando un poco más,
es que en realidad lo que fue importante o fundamental en la evolución de nuestro género, que es el género Homo o del género humano, como uno quiera llamarlo, es que la cooperación fue lo fundamental y no la competencia, y menos una competencia individualista a ultranza, sino que el hecho de registrar, de reconocer al otro, toda nuestra evolución biológica y cultural de diferentes formas nos fue llevando para ese lado, para un lugar de reducción de la competencia y no de aumento de la competencia. ¿Voy bien hasta acá? Perfecto. Lo pondríamos quizás sintetizar, es que en ese sálvese quien pueda, realmente no es tal, sino que por el contrario se genera toda una red de lazos comunitarios, quizás familiares, que hacen que las sociedades puedan mantenerse unidas y de esa manera subsistir mejor. Exactamente. Y eso, y estoy muy de acuerdo con lo que decís, porque en general hay una tendencia incluso a pensar que, bueno, nacemos solos y nos vamos juntando con los demás. No, esa es un poco la idea, como que la naturaleza te hace a vos, nacemos solos, morimos solos, y en el medio uno construye, ¿no? La cultura, la propia palabra cultura, viene de la idea de cultivo, de algo que uno crea a partir de un estado previo donde no había nada, supuestamente. Pero en realidad, los seres humanos nacemos en conjunto con otros humanos. Es decir, tenemos un carácter gregario que viene desde nuestros antepasados, que eran muy parecidos a los chimpancés o a los gorilas o lo que fuera, pero que de por sí nacemos inmersos en esa red que vos decís, más que construirla. ¿En qué sentido lo digo? Los seres humanos nacemos con un menor grado de desarrollo si se nos compara con otros representantes del reino animal, por ejemplo, no sé, con los pájaros, por decir un ejemplo cualquiera, que tienen una relativa independencia al poco tiempo de nacer. Nosotros nacemos por razones que quizás no tiene sentido explicarlas en detalle en este momento, nacemos con un menor grado de desarrollo y quiere decir que hay un montón de cosas que solo las podemos desarrollar después de haber nacido. El lenguaje, la lengua más que el lenguaje, la capacidad para caminar, para correr, para realizar un montón de actividades. Es decir, hay un gran porcentaje de lo que implica ser humanos que no lo tenemos al momento de nacer. O sea, los seres humanos no nacemos completamente humanos, sino que esa humanidad se termina de completar, por así decirlo, mediante lo que en antropología se llama el proceso de socialización primaria, que es básicamente este contacto que uno tiene con otros seres humanos en los primeros años de su vida, que como vos decís, bueno, generalmente son los padres, pero también pueden ser los abuelos, también puede ser la comunidad en general, más cuando en muchas sociedades antiguas está comprobado, qué sé yo, que no todas las mujeres se ocupaban de cuidar, por ejemplo, a sus hijos, sino que había quizás un grupo de mujeres que se ocupaban de la lactancia o el cuidado de los hijos de los demás. Entonces ahí entra ya la comunidad. Y para no irme tanto por las ramas, digo, los humanos somos lo que somos solamente porque se dio ese proceso de socialización. Quiere decir que ya desde el principio estamos como indefectiblemente relacionados con los otros y en eso, en nuestra condición humana depende de esa relación. Perdón si me repetí. No, pero lo que pasa es que me parece que es necesario afianzar esto porque, como decíamos al principio, se ha repetido tanto lo del salvajismo, lo del sálvese quien pueda, que en este momento histórico que estamos viviendo es importante reafianzar todo esto que nos dice la ciencia, porque no es que lo dice ni Francisco ni Angie, sino que hay probanzas científicas de lo que estamos hablando. Exactamente. Sí, e incluso te digo más. Hay una tendencia, quizás, yo que digamos que vengo de humanidades, hay una tendencia a que se dé la discusión en términos de lo biológico contra lo cultural, ¿no? Entonces, pareciera que los de humanidades siempre queremos sacar a relucir lo cultural, pero lo que te dice la gente que no está de acuerdo con esto es, bueno, pero la condición natural del humano es esta. Naturalmente está el hombre y la mujer, y el hombre naturalmente es más fuerte y se dedica a la casa, y la mujer naturalmente es más débil y está... Entonces, como que hay un intento de apropiación de la supuesta naturaleza biológica de los seres humanos, y eso también está muy mal leído. ¿Se entiende? Como no es una cuestión de que desde lo cultural queremos discutir un hecho biológico irrefutable,
sino que generalmente esos propios hechos biológicos que se narran no son así. Te doy un ejemplo sencillo. Veníamos diciendo un poco que la evolución biológica y cultural de los seres humanos había favorecido comportamientos relacionados con la cooperación. Un ejemplo de eso es el lenguaje, que para mí es quizás el mejor y más completo ejemplo. Solo los seres humanos tenemos un lenguaje articulado, con una capacidad infinita de crear significados, cosa que otros animales no lo tienen. Y ese lenguaje con toda probabilidad surgió para la cooperación, para realizar en conjunto actividades como por ejemplo la caza o la recolección. ¿Por qué? Porque si vos tenés que cazar megamamíferos, que son el tipo de criaturas que vivían durante el Pleistoceno, esas criaturas vos no te puedes enfrentar uno a uno, porque estamos hablando de animales que llegan a medir 6,5 metros y a pesar entre 3 y 10 toneladas. Entonces obviamente un ser humano jamás lo podría enfrentar solo. Entonces, con toda probabilidad el lenguaje surgió para poder generar una comunicación virtuosa entre los distintos humanos para realizar actividades como esa. Entonces ahí uno ve que una cuestión cultural, como es el hecho de tener que comunicarse o tener que cazar o lo que sea, favoreció un tipo de evolución biológica, que uno podría pensar, bueno, la evolución del cerebro, del desarrollo del área de Broca, la evolución de las cuerdas vocales, digo, un montón de cuestiones biológicas surgen a partir de cuestiones culturales, y en esas cuestiones culturales de fondo está la cooperación, ¿no? Otro ejemplo, que un poco lo habíamos hablado en otro momento también, el fuego. Fíjate que la película, que yo la recomiendo mucho igual, porque me encanta, La Guerra del Fuego, justamente piensa el fuego como una instancia de confrontación, ¿no? De, bueno, yo lo tengo, los demás no lo tienen, y eso lo que genera, bueno, son rispideces, genera que el fuego se convierta en un arma, que hay algo de cierto en eso, ¿no? Porque el fuego evidentemente servía para alejar potenciales depredadores, servía también para poder cocinar los alimentos y en esa cocción lograr eliminar bacterias o, bueno, un montón de esas cuestiones que fueron importantes. Pero algo que menos se dice sobre el fuego es cómo el fuego fue fundamental para crear una especie de instancia de socialización moderna. Dicho en castellano, a partir de la utilización del fuego, estamos hablando con toda probabilidad de 1 millón y pico de años, se empieza pensemos que la luz natural, o sea, la luz del sol, es limitada. Digo, en invierno a las 6 de la tarde el sol se esconde y ya es de noche, y si vos no tenés luz artificial y la luz del sol, no se ve nada. Con el fuego se pudo extender el tiempo de la luz muchas más horas de las que se podía antes, ¿no? O sea, si antes se terminaba a las 6, 7 de la tarde, yo, creando una fogata, puedo hacer que haya luz hasta las 10 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana. Y con toda probabilidad, esas horas no se utilizaron para seguir trabajando, seguir cazando, seguir recolectando o lo que fuera, sino para socializar. O sea, para juntarse, hablar con los demás, ver cómo es su vida, para todo lo que es la transmisión intergeneracional de la cultura, para contar historias, para dar consejos. Y esto que puede parecer algo que yo lo estoy suponiendo, que me lo estoy imaginando, es algo que está muy bien investigado. En 2014, una antropóloga que se llama Polly Wisner estudió sociedades cazadoras-recolectoras, en concreto se llaman los Huansi, que pertenecen al grupo de los bosquimanos, y se dio cuenta, digo, pasó muchas horas con los bosquimanos en su vida, en sus ciclos de caza, qué sé yo, y se dio cuenta de que en el momento que los bosquimanos prendían fuego a la noche, dejaban de trabajar, se dedicaban al ocio. Entonces, tenemos muchas razones para suponer que eso también pasó en la prehistoria. Entonces, que el fuego permitió una instancia de encuentro, de socialización, pero aparte una instancia de poder ver al otro, de poder interpretar, digo, pensemos que el fuego no solo da una sensación placentera vinculada con el calor, sino que también suaviza e ilumina los rasgos de los otros de una forma que no se puede hacer durante el día. Entonces el fuego en cierta forma permitió empezar a ver al otro, empezar a registrar sus emociones, cómo se sentía, de una forma que probablemente no se hacía antes, y que eso es muy importante, e incluso uno podría pensar que hoy se está dejando de hacer, porque digo, hoy uno está más en contacto con las pantallas que con otros seres humanos de manera directa,
y esa capacidad para interpretar las emociones, uno podría pensar que está disminuyendo. Pero bueno, como para no irme tanto por las ramas, digo, pensaba en esto, ¿no? Instancias como el lenguaje, como el descubrimiento o el uso del fuego y la manipulación del fuego, todo se puede pensar desde el lado de la cooperación y de cómo justamente la cooperación fue un motor fundamental de la evolución. ¿Soy claro? Sí, total. Francisco, mientras te escuchaba, iba pensando en algo que también ya entre nosotros hablamos, pero que me parece que es fundamental, y es el trato que tenían estas personas que habitaron la Tierra en la prehistoria con aquellos menos favorecidos, con quienes tuvieron algún tipo de accidente o alguna complicación al nacer. Que esto también habla a las claras de este sentimiento de comunidad y de cooperación con el otro, del poder ver al otro, de poder empatizar con el otro. Exactamente, está buenísimo lo que estás diciendo porque estamos hablando siempre de investigaciones muy recientes, pero si hay algo que va completamente en contra de esa visión de la prehistoria como un canibalismo moral o como una violencia constante, es lo que podríamos llamar en términos muy generales el cuidado de los enfermos. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a ver en los últimos 10, 20 años un montón de evidencias de personas que tenían diferentes dificultades, por ejemplo, falta de piezas dentales o falta de extremidades como brazos o piernas, o algún tipo de golpe en la cabeza que le habría creado algún tipo de dificultad neurológica. Digo, personas que uno podría pensar que de una sociedad cazadora-recolectora eran boletas, porque uno para cazar y recolectar como mínimo necesita las dos piernas, ¿no? O los brazos, o poder ver bien. Hablamos también de gente que no tenía un ojo. Y sin embargo, muchas de estas personas, que ahora te voy a decir bien de qué época son, llegaron a una edad muy avanzada. Por ejemplo, tenemos el caso de Elvis, le pusieron así porque tenía un problema en la cadera, que hacía que no se pudiera apoyar bien. Y bueno, los antropólogos de España, los paleoantropólogos le pusieron Elvis, un poco haciendo referencia a ese movimiento de cadera, que es un pre-neandertal, o sea, es una especie anterior al neandertal, que a pesar de tener esa dificultad, llegó a vivir casi 50 años. 50 años en el Pleistoceno es muchísimo, porque vos pensás que incluso 50 años en el siglo XII es un montón. Porque la esperanza de vida antes del agua potable, antes de los sistemas de higiene, antes de la penicilina, la esperanza de vida era muy corta, no por una cuestión biológica, sino básicamente por falta de innovaciones médicas y cosas que hoy damos por sentadas. Entonces llegar a los 50 es algo espectacular que requiere de mucho cuidado por parte de los demás. Hay un caso que es fantástico, que es el del hombre de Jan-Nieder, que yo ya no me acuerdo cuántas cosas tenía el pobre hombre, pero le faltaba un ojo, le faltaba parte de un brazo. Encima, vos pensás que cuando esta gente tenía una infección, esas infecciones eran prácticamente letales. Una cosa tan básica para nosotros como una infección en un diente, que no le resto gravedad, pero se puede ir al odontólogo. En ese momento era, quedabas sellado para siempre con eso. Y sin embargo, a pesar de tener ese tipo de cosas, se ha comprobado que otros podrían haber masticado para las personas que les faltaban piezas dentales, algo que si bien nos puede resultar un poco asqueroso, es algo que aparece en el comportamiento de otros animales, o incluso que lo pueden haber a estas personas que les faltaban brazos o piernas, que los pueden haber cargado. Y es algo muy contraintuitivo a lo que nosotros pensamos sobre cómo funciona una sociedad cazadora-recolectora, que dirían, bueno, si no puede, pensamos en casos de la Edad Media, o por lo menos yo pienso en eso, que hay un montón de historias que se refieren a, bueno, todos aquellos que tengan alguna dificultad o alguna discapacidad eran abandonados en el bosque. De eso hay un montón de referencias entre quienes estudian la etapa moderna y medieval. Y sin embargo, en la prehistoria yo no lo veo, con lo cual uno se podría preguntar si no hemos perdido algo del altruismo que teníamos originalmente, ¿no? Sí, como esa sensibilidad innata y ese sentimiento de comunidad que hacía que cada miembro importara, más allá de su capacidad de cazar o su capacidad de recolectar o incluso de cuidar a otros, sino lo importante que serían para ser ellos mismos cuidados. Exactamente. Que detrás de eso, como que creo que uno hace mal a veces en pensar cuál es la utilidad, ¿no? Porque uno,
como que he leído trabajos que dicen, bueno, tal vez esas personas eran ancianos que tenían un cierto conocimiento que era muy valorado. Y yo digo, bueno, no, capaz que sencillamente los querían. No, que es algo que es imposible de sugerir en un paper científico y que sea serio. Che, los querían mucho. Pero digo, lo mismo que nosotros pensamos hoy para los seres humanos, tranquilamente lo podemos pensar para nuestros antepasados prehistóricos, ¿no? Que eso es un poco lo que la búsqueda que yo tengo en las cosas que hago es ver cómo nuestros comportamientos de hoy en día en realidad aparecen hace mucho. Te doy un ejemplo. Algo que pareciera completamente inexplicable desde el punto de vista de de biológico o supervivencial es la atención por aquellos que han fallecido. Es decir, los enterramientos y todos los rituales hacia los muertos, ¿no? Uno podría pensar que no tiene ningún propósito biológico, no tiene ningún propósito en términos de supervivencia, ¿no? O sea, ya está, ya pasó. Uno podría pensar, bueno, hay una cuestión de higiene en los enterramientos. Sí, pero el hecho de dejar flores, de que haya un ritual en torno a eso, digo, eso no tiene una explicación. Y sin embargo, yo me encuentro con que por lo menos a partir del Pleistoceno medio, estamos hablando de 430.000 años, ya había seres humanos que enterraban a sus congéneres y que les dejaban algún tipo de ofrenda. Y eso ya nos está hablando de un contacto con, llamémoslo de esta manera, el más allá, ¿no? Con una idea de, bueno, estas personas quizás van a algún lado, quizás todo lo que vemos no es lo que existe, sino que hay cosas que no sabemos. Y son todas cuestiones que uno las pensaba como muy recientes, como propias del Homo sapiens, como propias de la evolución posterior al Neolítico, y las encontramos en homínidos que son antiquísimos. Estamos hablando de 400.000 años, 500.000 años. Entonces, todo lo que nosotros pensábamos que era propio de la humanidad y que lo pensábamos como una innovación que creó nuestra especie, el Homo sapiens, que es una especie muy reciente, aparece muchísimo antes. Hay conductas de los homínidos que son profundamente humanas y que aparecen incluso en el Australopithecus, que era más parecido a un chimpancé que a nosotros. Entonces yo pienso, tenemos que empezar a revisitar todo lo que creíamos acerca de cuándo empezamos a ser humanos, si es que esa pregunta tiene algún sentido, ¿no? Fran, ¿cómo podemos hacer para leer algo tuyo o para escucharte en algún medio, más allá, ¿no?, de Instagram? ¿Cómo accedemos a material tuyo propiamente dicho? Bueno, obviamente está como principal mi Instagram, que es @humanidad prehistórica, que ahí tengo todos mis contenidos. Después yo todos los domingos escribo un newsletter hace 1 año y medio más o menos, que se llama Smilodont, donde todos los fines de semana básicamente trato de abordar una cuestión en particular sobre la evolución de la humanidad biológica y cultural. No necesariamente, a veces escribo cosas sobre pueblos originarios que tienen que ver con mi tema de investigación doctoral. Pero bueno, todos los domingos hay algo, de lo que sea. Esta semana, por ejemplo, fue sobre si el temperamento es una cuestión biológica y cultural, ¿no? Si la gente es más enojona, más introvertida, más extrovertida por cuestiones culturales y sociales y de cómo nos crían, o hay alguna cuestión vinculada con la genética en eso, por ejemplo. Y después tengo un libro que lo publiqué el año pasado, que se llama El legado de Prometeo, que también son ensayos sobre la humanidad prehistórica y que, si bien en este momento está agotado, probablemente para mediados de año saque una versión ampliada y digital. Así que bueno, cualquiera que esté interesado me puede escribir y vamos viendo cuándo sale. Y si están en La Plata o alrededores, en alguna radio. Sí, estoy en Radio Futura, en 5 y 75 de La Plata. En principio estoy los viernes, pero bueno, vamos a ver cómo sale la nueva programación. Bueno, entonces para enterarse, sí o sí te tienen que seguir en @humanidad prehistórica. Ahí van a tener la data oficial, también poder seguir todo lo que vas haciendo y, por supuesto, no menos importante, sino principal, conocer a tu gata. Eso es fundamental, porque mi gata es muy simpática, la verdad. Fran, muchísimas gracias y esperamos verte pronto nuevamente en Historia de Miércoles. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Vos ya te olvidaste, pero hace 9.000 años los gatos salvaron a la humanidad.
Es entendible que los seres humanos domesticáramos al perro porque servía para la caza, para la protección y para el pastoreo. Pero al gato, ¿para qué? ¿Para que nos despiertes a las 4 de la mañana diciendo que querés salir y vuelvas a la media hora? Sí, a vos te estoy hablando. Hacia el final de la Edad de Piedra, los seres humanos empezamos a cultivar y almacenar los alimentos, creando los primeros centros urbanos que, sin sistema de cloacas, agua corriente o gestión de residuos, atrajeron a distintos tipos de roedores que se metían en los graneros e infestaban los cultivos. Ahí es cuando aparece el antepasado del gato, que es el gato montés africano, que se va a meter en los cultivos y en los graneros en busca de presas, y obviamente los humanos lo vamos a dejar pasar por crear un sistema eficiente de control de plagas, generando una especie de convivencia pacífica que en parte explica lo independiente que es el gato, porque nosotros no hicimos mucho esfuerzo por domesticarlo. Así que los gatos no solo salvaron nuestras cosechas, sino que también fueron fundamentales en la defensa contra epidemias bacterianas, donde los roedores son los principales vectores. Igual esta una vez se comió un pájaro y la tuvimos que llevar al veterinario 4 veces. Está rara la evolución, ¿eh?